Pues por un error mío nos adelantamos y ya vimos el tema de la penitencia, del sacramento de la confesión, y me salté la Eucaristía, que tiene dos partes, porque pues, la iglesia, la Eucaristía la vemos como sacramento y como sacrificio. Y bueno, pues es la Eucaristía central, es el centro de la iglesia, el centro de la vida cristiana, es pues, el culmen pues, de la alianza entre Dios y los hombres. Al grado de que pues, algunos teólogos llegan a decir que pues, la creación se dio para que hubiera Eucaristía. Y bueno, pues una de las encíclicas del Papa Juan Pablo II es justamente la iglesia vive de la Eucaristía. Y sí, pues la Eucaristía es el centro de los sacramentos, es el culmen de los sacramentos y pues es lo que nos da vida y nos relaciona de una forma pues muy profunda con Dios. Y vamos a tratar pues de entenderlo un poquito más a fondo para que cuando lo vivamos asistiendo a misa, participando en pues, la Eucaristía, comulgando, pues cobremos más conciencia del valor de este sacramento que tiene además pues un valor infinito. El primer punto que vamos a revisar es la naturaleza sacramental de la Eucaristía. Y bueno, sacramento, como lo hemos venido entendiendo, un signo que nos habla de la gracia de Dios, que nos habla de la presencia de Dios entre nosotros. Son esas ayudas que el Señor nos da para que podamos poner en práctica lo que Él nos está pidiendo. Es el sacramento que hace presente a la persona de Jesucristo y su sacrificio redentor. El sacrificio de Calvario, pues es el culmen de la revelación, es el culmen de la redención, es el culmen de la historia de salvación, es la nueva y eterna alianza que se da justamente con ese sacrificio del Dios hombre que se ofrece al Padre por nosotros. Y pues es un sacrificio que se da en el tiempo, pero que tiene un valor eterno, infinito, sobreabundante. Y bueno, pues ahí está esta plenitud del misterio pascual, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, que se perpetúa justamente en el sacramento de la Eucaristía, se actualiza, se hace presente. Como ya iremos viendo, no es que sean dos sacrificios, el sacrificio calvario y el de la misa, no, es el mismo sacrificio, es el único sacrificio que se hace presente en la actualidad o también lo podríamos ver que como si nosotros al asistir a misa nos transportáramos al momento en el que Jesucristo está padeciendo por nosotros. Esta presencia es activa, es un sacrificio sobreabundante, ¿no? Y tiene el dinamismo del amor de Dios y nos invita a coger la salvación. Si vamos viendo la historia de la salvación, Dios se va revelando, se va manifestando progresivamente, hablándonos en nuestro idioma, en la cultura de los tiempos, del momento, pero con un mensaje eterno. Bueno, pues en ese dinamismo del amor a Dios, que se va manifestando poco a poco, aquí llega a su plenitud, ¿no? Ya no es un Dios que habla, no es un Dios que salva al pueblo de Israel sacándolos de la opresión de Egipto, no es un Dios que entrega la tierra prometida, es un Dios que se da a sí mismo, que se entrega a sí mismo por amor a nosotros. Cuando recibimos el don de su cuerpo y de su sangre, es alimento de vida eterna. Y pues no, se van comprendiendo mejor todas las figuras del Antiguo Testamento. El maná, pues es ese alimento que ayuda al pueblo judío a avanzar por el desierto y mantenerse pues fuerte, seguro, avanzando. Pues hay muchas figuras, ¿no? De la Eucaristía, ¿no? Pues también pues ese sacrificio de Isaac,
que va, Abraham que va a sacrificar a su hijo, que lo está ofreciendo, que se lo pide Dios. Pues son distintas figuras, ¿no?, que nos hablan de esta realidad, de este alimento de vida eterna. Y con este alimento entramos en comunión, en común unión con Jesucristo, con Dios y por lo tanto con todos los miembros de su cuerpo místico que es la iglesia. Y la iglesia, como ya hemos visto, pues es la comunidad de los hijos de Dios, la comunidad de los bautizados, la comunidad de los que creemos en Dios. Pues esa es justamente la Eucaristía. Eh, ¿Qué nombres tiene este sacramento? Eucaristía, ¿no? Que pues es tal cual acción de gracias. La fracción del pan, ¿por qué? Pues porque pues justamente se reparte entre pues, los bautizados, como hizo Jesucristo en la última cena, que toma el pan, ¿no? Lo divide, lo reparte, ¿no? La hostia consagrada también se rompe, justamente que se va a consagrar la del ministro, del sacerdote, pero pues bueno, a fin de cuentas se reparte entre los asistentes. Memorial de la pasión de Jesucristo, memorial entendido no simplemente como recuerdo, sino entendido como alianza, ¿no? El recuerdo, el acuérdate que le decía el padre judío a su hijo, acuérdate de la alianza que tenemos con Dios, acuérdate, es vívela, ¿no? Es un memorial que se hace presente, que se actualiza, que está hecho para vivir. La cena del Señor, recordando la última cena, y bueno, lo que se anticipa en la última cena, que sucede antes del sacrificio del Calvario, es lo que es la misa, pero perpetuado después, posteriormente en el tiempo. Última cena, sacrificio del Calvario, ¿no? El misterio pascual y la Santa Misa son lo mismo, ¿no? Es el mismo, único sacrificio eterno, infinito. También se puede, con otros nombres, subrayar su carácter sacrificial, ¿no? El santo sacrificio o el santo sacrificio de la misa, el sacramento del altar, ¿no? Justamente en ese altar pues se ofrece, ¿no?, el cuerpo y la sangre de Cristo, en, pues justamente recordando en memorial, como les digo, no como un simple recuerdo, sino como algo que realmente está sucediendo, o pues la hostia, la víctima inmolada, la ofrenda, no podremos decir. Otros nombres expresan pues, la realidad de la presencia de Cristo, el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo, que pues ahí está presente, el pan del cielo, ¿no? Haciendo referencia del maná, por la Eucaristía pues es el nuevo maná que nos alimenta, o el Santísimo Sacramento, porque pues ahí está Jesucristo, verdadero, real y sustancialmente presente en la Eucaristía, durante la misa, pero luego también que se queda en los sagrarios, en las formas consagradas, se queda ahí verdaderamente el cuerpo de Cristo. Otros hacen referencia a los efectos causados por la Eucaristía en los fieles y en la iglesia. Pan de vida, porque pues, justamente nos da la vida eterna, pan de los hijos, que pues en donde lo compartimos, el cáliz de salvación. El viático se refiere sobre todo a los que están pues, ya cerca de morir, que se les da el viático, que es justamente la Eucaristía con compañía del fe. También se puede referir pues, a nuestro viaje en la vida, pero normalmente se refiere cuando se da junto con la unción a los enfermos. Y bueno, la comunión, como ya también comentamos. Otros nombres designan la celebración eucarística como la misa, esto referido a pues, la palabra latina. En latín, cuando se termina la misa, se dice ite missa est. Vayan, son enviados. Misa, ¿no? Significa
El misus es el enviado, ¿no? Misas, enviados, ¿no? Entonces, pues se quedó sin nombre, ¿no? La misa ha terminado, vayan en paz, la misa ha terminado. Si se fijan, pues ya también hay otras formas de terminar la misa, eh, pero bueno, pues se quedó este nombre, significa enviados, que somos enviados ¿a qué? A anunciar lo que acabamos de celebrar con nuestra vida y también con nuestra palabra. Santa Misa, pues es lo mismo. Y bueno, pues ese es el primer punto a tratar. Ahora vamos a hablar de la Eucaristía en el orden sacramental de la Iglesia. Pues es, como comentamos al inicio, pues el sacramento culmen, el más excelso. En los demás sacramentos se nos da la gracia, aquí se nos da el mismo autor de la gracia, el mismo Jesucristo, se ofrece y se nos entrega, se nos da. Pues ahí está Cristo mismo, no solamente pues una acción de gracias, ¿no? Es el mismo Jesucristo. Constituye la cumbre hacia la que convergen todos los demás sacramentos en orden al crecimiento espiritual, ¿no? El bautismo, que es el inicio de esta vida, pues que ahí tiene su culmen, ¿no? La confirmación igual, que nos hace soldados de Cristo, que nos fortalece en el Espíritu Santo para consolidar nuestra fe y profesarla, pues qué mejor con este alimento, ¿no? La penitencia que nos prepara, que nos limpia, pues para estar avanzando estar preparados y limpios para recibir con plenitud al mismo Jesucristo. El orden sacerdotal, pues si no, el sacerdote se ordena principalmente para celebrar la Eucaristía, para perpetuar esta alianza con Dios, que es la Eucaristía, que es la Santa Misa. La unción de los enfermos, como ya vimos, es una preparación, y qué mejor preparación que el viático, recibir la Eucaristía de cara pues, a la muerte, al paso a la vida eterna. Y el matrimonio, que pues es la iglesia doméstica, digamos, es el sacramento doméstico en donde pues, se debe dar esta unidad y se debe transmitir la fe. El Concilio Vaticano II afirma que es fuente y cima de vida cristiana, centro de toda la vida de la Iglesia y de todas nuestras acciones que realizamos como cristianos. Es la Eucaristía, pues sí es algo que pues hay que cuidar muchísimo. La Biblia, pues es muy importante, pues es la palabra de Dios. Bueno, pues la Eucaristía es el mismo Dios, ¿no? Más importante que la Biblia, pues es la Eucaristía, muy importante, ¿eh? También ahí está presente Dios, ¿no? Los sacramentos que como ya repasamos, pues son importantes, pero pues el más importante es la Eucaristía. Es muy importante las bienaventuranzas, los mandamientos, pero todo hace referencia a la Eucaristía. Segundo punto, la promesa que Dios nos hace de este sacramento. El Señor anuncia la Eucaristía durante su vida pública en la sinagoga de Cafarnaúm, ¿no? Habla con toda claridad y pues ante quienes le habían seguido después de ser testigos del milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, pues ahí anuncia, ¿no? Yo soy el pan de vida, el que come este pan vivirá eternamente. Mi cuerpo es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, ¿no? Pues ahí está, nos está prometiendo la vida eterna cuando recibimos con la disposición adecuada, pues este sacramento. Y bueno, pues aquí está el texto, ¿no? Yo soy el pan de perdón, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá eternamente. Y el pan que yo le daré es mi carne para la vida del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Igual que el Padre que me envió vive y yo vivo por el Padre, así aquel que me come vivirá por mí. Pues tiene una profundidad enorme y
Y es un mensaje pues que también es muy actual. ¿Qué pasa con los discípulos al oír estas palabras? Pues muchos dejan de seguirlo, ¿no? Qué dura es esta doctrina. ¿Cómo vamos a aceptarla? ¿No? Para los judíos, pues en la sangre estaba la vida y no se podía comer la sangre, ¿no? Beber la sangre, ¿no? Es más, a los animales se les desanguaba, se les quitaba primero la sangre antes de prepararlos para alimentarse. Decir que yo soy el pan y que van a comer mi carne y mi sangre, pues lo entendieron tal cual, con toda esa fuerza, ¿no? No es, no es una figura, es una imagen, es una forma de decir, ¿no? Se fueron, ¿no? Porque entendieron claramente lo que el Señor estaba diciendo y el Señor, pues no lo negó, no lo negó, lo siguió diciendo con toda claridad y eso es lo que pasa. Bueno, pues en la actualidad es un pensamiento fuerte, radical, en el sentido de profundo, no en el sentido de fanatismo, sino en el sentido de, es una verdad pues, tan profunda que pues, nos llena de la vida, el corazón, la fuerza, pues de nuestra fe, aquí está cimentada. En el caso de los protestantes que pues no aceptan la Eucaristía, pues han perdido muchísimo. Digo, sí tienen la, la Sagrada Escritura y padrísimo, ¿no? Muy bueno, pero pues han perdido mucho al dejar de lado este sacramento. La institución de la Eucaristía y su contexto pascual, pues lo constituye justamente pues, en el contexto de la última cena que viene narrada en pues, los evangelios de San Mateo, San Marcos y San Lucas. San Juan no lo ve necesario repetirlo, pero pues como ya vimos, pues, habla con mucha profundidad de lo que es este sacramento. Y luego también San Pablo pues nos transmite con toda claridad las palabras de la institución de la Eucaristía, que dice Jesús en la última cena, que son las que se dicen en la misa para consagrar el cuerpo y la sangre de Jesucristo, ¿no? En donde se da el milagro de la transubstanciación. Jesús celebró la última cena en el contexto de la Pascua judía. Recuerden, la Pascua lo que recordaba era la salida del pueblo judío de la opresión de Egipto y pues este momento en el que pasa justamente el ángel exterminador pues a todo Egipto, ¿no? Y acaba con los primogénitos de hombres, animales, etcétera, excepto con aquellos que hayan celebrado justamente la Pascua, que hayan sacrificado el cordero y se lo hayan comido y con la sangre del cordero rociaron el dintel de la puerta y era la señal justamente para que el ángel exterminador no pasara, ¿no? Después de esta señal, pues ya el faraón permite al pueblo judío salir, aunque luego los persiguen, ¿no? Pero ya salen de esa opresión. Bueno, en ese contexto de celebración se da justamente la Eucaristía y lo que está haciendo en la última cena se da este sacramento y pues aquí se perpetúa, como ya dijimos, la alianza nueva y eterna de Dios con los hombres. Ha habido varias alianzas, pues, digamos una promesa primera pues es con Adán y Eva, donde le promete, si viene el castigo, la expulsión del paraíso, pero viene la promesa de un redentor, pero bueno, luego viene esta alianza con Noé, ¿no? Con Abraham, con los patriarcas, con Moisés, ¿no? De alguna forma también con David, Salomón. Pero bueno, pues la alianza entre Dios y los hombres, aquí es donde se da con esa plenitud. Dios nos libra, nos salva, nos protege, nos cuida, siempre y cuando pues, estemos de nuestra parte también comprometidos a estar unidos, a creer en Él y estar unidos a Él.
El mandato del Señor, pues tiene toda la fuerza, ¿no? Toda la claridad, ¿no? Hagan esto en conmemoración mía. No vuelva a salir la palabra memoria, ¿no? Conmemoración, ¿no? No es vívelo, no es simplemente es un recuerdo del pasado, es una alianza que se hace presente, que se actualiza, que es eterna además. Y de este modo designó quienes pueden celebrar la Eucaristía, ¿no? Los sacerdotes, los discípulos, los que tienen pues esta potestad, pues son los sacerdotes en la iglesia, ¿no? Y gracias a ellos pues tenemos presente pues este sacramento. También pues se determinaron con este contexto de la cena pascual, se determinaron los elementos fundamentales del rito, ¿no? Que son, pues a fin de cuentas, los que se usaban y se siguen usando en esa conmemoración judía, ¿no? Jesús empleó pan y vino, pan ácimo además, y así son las hostias que se consagran, es decir, no tienen levadura, y vino fermentado, no destilado, no es licor, es pues un vino de uva. Eh, También la plegaria de acción de gracias y la bendición, que pues estaban dentro del rito de celebración de la cena de Pascua, la consagración de los dones, el ofrecerle a Dios los dones, la distribución y la comunión, como hace Jesús, ¿no? Que comparte con los discípulos pues el pan y el vino. Y de este modo, Cristo ordena a los apóstoles que celebren pues este nuevo memorial perpetuo y eterno. Y pues como ya dijimos, ¿no? Este rito, esta celebración, no es un recuerdo de Cristo, sino que es hacerlo presente. Lo que Jesucristo dio en la última cena no fue un pan bendecido, fue su cuerpo, ¿no? Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, ¿no? Que sería derramada, ¿no? A continuación al día siguiente en el sacrificio del Calvario, ¿no? La única diferencia entre el sacrificio del Calvario y la última cena y las misas, pues es que no hay como tal un derramamiento de sangre, pero pues se dan todos los demás elementos en donde pues se rompe el pan, se une con el vino, está esa separación del pan y el vino que significa pues esa la muerte de Cristo, la entrega de Cristo, de su vida, de su sangre, lo que ya comentábamos también para los judíos la sangre pues era signo de vida, ¿no? Pues de ese signo de vida se vació Jesucristo, se desanguó tal cual como el Cordero Pascual que se quedó sin sangre, ¿no? Y pues esa sangre nos la dan nosotros para que nosotros tengamos vida. Tercer punto, la celebración litúrgica de la Eucaristía, ¿no? Cómo es su estructura, que como ven, en buena medida tiene mucho de la celebración de la Pascua judía, pues de ahí toma en buena medida sus elementos. Eh, bueno, el primero es que es pues una asamblea eucarística, donde estamos todos participando, no simplemente como espectadores, sino como pueblo de Dios y como protagonistas. Desde el inicio de la vida de la iglesia, la asamblea cristiana que celebra la Eucaristía se manifestaba jerárquicamente estructurada. Estaba el obispo, el presbítero que presidía la Eucaristía, la celebración, la misa. Estaban los diáconos, otros ministros que ayudaban, colaboraban, ya sea predicando la palabra de Dios o leyendo los textos de la Escritura, que ya se empezaba pues a poner por escrito, o las cartas también, por supuesto, o pues distribuir la comunión o los dones, y por los fieles que pues asistían también con pues mucha fe y plenitud. Solo el sacerdote válidamente ordenado puede consagrar, ¿no? Es el único que tiene esa potestad de consagrar el sacerdote y el obispo. El diácono no. El diácono puede ayudar en la misa, por supuesto,
puede distribuir la comunión, pero no puede consagrar. Y es el obispo quien establece un nuevo presbítero mediante el sacramento del orden, que en buena medida tiene como finalidad primaria celebrar la Eucaristía. De hecho, parte del rito de la ordenación sacerdotal que ya veremos, pues es pues, justamente la entrega de los instrumentos eucarísticos, ¿no? Del cáliz, de la patena. Bueno, luego, ¿cómo se desarrolla la celebración? Tiene dos grandes partes, ¿no? La liturgia de la palabra, que es la proclamación y escucha acogida de la palabra de Dios, no es una simple lectura, se proclama, ¿no? La palabra de Dios, tanto el Antiguo Testamento como las cartas y por supuesto el Evangelio, ¿no? Es proclamado públicamente, anunciado, de ahí la importancia de que los lectores lean bien, se preparen, ¿no? Porque no están simplemente leyendo un libro, sino que están proclamando oficialmente la palabra de Dios. Luego viene la segunda gran parte, que es la liturgia eucarística, la presentación del pan y del vino, y la anáfora o plegaria eucarística, en donde se consagra el cuerpo y la sangre de Jesucristo, el pan y el vino, y se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Nadie puede quitar o añadir a su antojo lo que está establecido por la Iglesia en la liturgia de la Santa Misa. Pues es tan importante que la Iglesia se ha esmerado por siglos en que toda la liturgia, la celebración de la Eucaristía, también los demás sacramentos, pero sobre todo la Eucaristía, esté perfectamente alineada con lo que se pretende, con lo que se quiere, ¿no? El misterio, la profundidad, ¿no? La palabra de Dios, ¿no? La alianza, la fuerza. Cuando nos metemos en la misa, la vamos entendiendo y vivimos la misa, pues encontramos una riqueza enorme. La constitución del signo sacramental, pues está dada por los elementos que ya comentamos para constituir este signo, ¿no? Acuérdense, los sacramentos es un signo sensible que comunica la gracia. Y bueno, en el caso de la Eucaristía, estos signos son el pan de harina de trigo, no de arroz, no de maíz, es harina de trigo. Eh, el vino de uvas no es otra bebida, es únicamente vino de uvas. Y las palabras consacratorias, que como les dije, están tomadas de la carta de San Pablo a los Corintios, en donde pues, habla de este sacramento como tal. Y bueno, pues esto es la parte, digamos, de entender los fundamentos de la Eucaristía como sacramento. La próxima semana hablaremos de la Eucaristía más como sacrificio.